Berlín Oriental, 2 meses tras la caída del muro. En la sede del Ministerio de Seguridad del Estado, las destructoras de papel trabajaban a destajo. Los agentes de la Stasi, la policía política de Alemania Oriental, estaban destruyendo informes. Durante 40 años habían espiado, manipulado y encarcelado a su propio pueblo para que el Partido Comunista pudiese permanecer en el poder. Había llegado la hora del ajuste de cuentas. El 15 de enero de 1990, los ciudadanos de la RDA asaltaron la sede de la Stasi. Querían impedir que se destruyeran informes y expedientes. ¿Alguien quiere cheques de vacaciones de la Stasi? Aquí están las pruebas. Gracias a esta intervención, cientos de miles de expedientes, fichas, fotos y películas se salvaron de la destrucción. El botín de guerra está formado también por 16.000 bolsas que guardan 600 millones de pedazos de papel, documentos rasgados a mano que los agentes no tuvieron tiempo de hacer desaparecer. La Alemania reunificada se propuso descubrir toda la verdad sobre la Stasi y los destinos que destrozó. Una tarea descomunal. En 20 años, solo se han podido investigar 550 sacos. Los documentos se han reconstruido a mano o utilizando un programa de reconstrucción virtual especialmente diseñado por ingenieros, más rápido y eficaz que el cerebro. Más de 30 años después de la caída del muro, los exagentes rompen su silencio. Sus testimonios, confrontados con los de las víctimas y las revelaciones de los archivos, arrojan nueva luz sobre la Stasi y la dictadura que protegió. Los extensos archivos de la Stasi revelan una historia que comienza con la Guerra Fría. ...1949. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se crearon 2 estados alemanes. Al oeste, estadounidenses, ingleses y franceses validaron la creación de la República Federal Alemana, la RFA, provista de una democracia parlamentaria. En el este, en la zona de ocupación soviética, Stalin estableció la RDA, la República Democrática Alemana, e impuso la dictadura del proletariado. Wir haben bei den Entwürfen der sozialistischen Stadt die Ratschläge berücksichtigt, die uns Genosse Stalin gab. Dirigida por el SED, Partido Comunista, la RDA seguía el modelo del hermano mayor soviético. Al igual que la Unión Soviética, el régimen de Alemania Oriental estableció una economía planificada, colectivizó la tierra y nacionalizó las empresas. También reclutó a sus ciudadanos a partir de los 6 años en organizaciones del partido como Pioneros y las Juventudes Comunistas. Prometemos utilizar todas nuestras fuerzas al servicio de la construcción de una Alemania unificada, pacífica, democrática e independiente. ¡Lo prometemos! El entrenamiento militar consistía en unas semanas de juegos en campamentos de scouts. Cuando había que dividirlos en buenos y malos, los malos siempre eran los que venían de Berlín Occidental. Para atraparlos había que gritar, «¡Alto berlinés occidental, lo disparo!». Karl Allig tenía 7 años cuando se creó la RDA. Entre 1949 y 1961,
Los alemanes podían circular libremente por ambos lados de la ciudad e ir a Berlín Occidental, que estaba en medio de la RDA. Esta porosidad desencadenó rápidamente la rivalidad entre los dos sistemas. Cuando pasabas a Berlín Occidental, veías la vida en color. Berlín Occidental era el escaparate de Occidente. Disfrutaban de unas libertades y de unos bienes de consumo con los que soñábamos en Berlín Oriental. Para nosotros era muy atractivo y al mismo tiempo nos hacía ver que algo no iba bien en la RDA. Was heißt Massensport? Alle sollen mitmachen. Und so turnten dann 400 Einwohner Leipzigs gemeinsam mit Walter Ulbricht. Frente a la seductora oferta de Occidente, la RDA tenía muy poco que ofrecer. La realidad diaria de sus ciudadanos, formada por cartillas de racionamiento, desfiles y propaganda, no contaba ni de lejos con el apoyo de la mayoría de ellos. Los comunistas alemanes lo sabían. Para mantenerse en el poder necesitaban un aparato de control y represión. En 1950, un inmenso edificio vio la luz en el distrito de Lichtenberg, no lejos del centro de Berlín. Se trataba de la sede del Ministerio de Seguridad del Estado, la Stasi. Iba a ser el escudo y la espada del partido. Se inspiraba en la Checa soviética, precursora de la KGB. Un chequista debía tener el corazón caliente, la mente fría y las manos limpias. Günter Gressler ingresó en la Stasi a los 24 años. El partido seguía siendo bueno y dirigía el país. El socialismo que estábamos desarrollando era positivo y necesitaba la protección del escudo. La espada era por si había que castigar a alguien, por si era necesario encarcelar a alguna persona. Eso significa ser el escudo y la espada del partido. En 1957, con el nombramiento de Erich Mielke, la Stasi experimentó un auténtico crecimiento. Militante comunista desde muy joven, Mielke participó en el asesinato de 2 policías en 1931. Para escapar de la justicia, huyó de Berlín a Moscú, donde se formó en las escuelas del partido en la más pura tradición estalinista. Mielke lo interpretaba todo a través de un esquema marxista-leninista muy maniqueo. El bien, el mal, amigo, enemigo, nosotros o ellos. Su ética política cabía en una caja de cerillas. Feuert zu neuen Erfolgen im Kampf gegen die Feinde, für den zuverlässigen Schutz des Sozialismus und Kommunismus und die Sicherung des Friedens. Mielke conocía a todos sus subordinados hasta los del nivel más bajo de la escala jerárquica. Era un hombre muy peligroso. Era cínico. Una vida humana. Dios mío, ¿qué más da? Hay tantas. Cínico y dogmático, Erich Mielke era el hombre ideal para hacer de la Stasi una herramienta de represión y control. Estaba obsesionado por combatir lo que llamó la desviación político-ideológica, PID en la jerga de la Stasi. Enseñaban a toda una generación de socialistas a ser modestos y entusiastas. Pero de repente llegaba el tío de Berlín Occidental en su potente Mercedes, con el maletero lleno de naranjas y plátanos. Y de paso, te enseñaba las fotos de sus últimas vacaciones en Italia. Eso era desviación ideológica. Te entraban más ganas de consumismo burgués que de ahondar en el estudio de Marx y Engels. Rock and roll, pantalones vaqueros, pelo largo. Para Mielke, cualquier desviación de la norma socialista era sospechosa, incluso la posesión de una Biblia. Mejor prevenir que curar.
En virtud de este principio, desde su despacho en el segundo piso del cuartel general, puso en marcha uno de los servicios secretos más eficaces del mundo. Con 91.000 empleados, es decir, un agente por cada 180 ciudadanos, la Stasi estaba muy por delante de la temida KGB. Se distribuyeron 15 delegaciones regionales a lo largo de toda la República Democrática Alemana. Cada una de ellas tenía su propia cárcel. La Stasi contaba con su propio ejército, el regimiento Jerinsky, formado por 11.000 hombres. Los agentes, conocidos como los Caballeros de la Revolución, procedían de familias cercanas al régimen, con ideas políticas compatibles. La RDA era mi país. Tenía razones para sentirme orgulloso de que me escogieran para participar en su construcción. Una tía y mi abuela vivían en Berlín Occidental, así que sabía cómo eran las cosas allí. Y no siempre tuve buenas experiencias. Para mí, en Alemania Occidental, vivían los antiguos oficiales del Tercer Reich. Eso no podía significar nada bueno. En aquel entonces yo creía que los habitantes de Alemania Occidental vivían en un sistema capitalista bajo el que eran explotados y oprimidos. Algún día nosotros, los jóvenes socialistas, les ayudaríamos a tener un sistema y una vida mejores. Se me acercaron y me dijeron: cuando termines la carrera, te contrataremos como subteniente. Era una oportunidad muy buena. Empecé con un sueldo de 1000 marcos. Como ingeniero, habría ganado 600. Era también una cuestión de dinero. No nos engañemos. Los oficiales de la Stasi formaban parte de la élite. Tenían buenos sueldos, disfrutaban de muchos privilegios en un país sujeto a todo tipo de privaciones. El régimen proporcionaba pisos y tiendas especiales a los oficiales de alto rango. Formaban una comunidad apartada de la gente normal y corriente. Por circunstancias, vivíamos en un entorno en el que al menos uno o dos de nuestros amigos trabajaban en el Ministerio de Seguridad del Estado. Para los no iniciados, usábamos una fórmula hecha diciendo: trabajo en el Ministerio del Interior. Pero todos sabían a qué nos referíamos. Todo se hacía en secreto. La Stasi tenía su propia universidad en Potsdam, cerca de Berlín. Su existencia se conoció al abrir los archivos. En la universidad nos enseñaban que en Alemania Occidental había un centro secreto especializado que conspiraba para atacar a la RDA. Die KGU war im offenen Kampf geschlagen. Nun wich sie auf die administrative Diversion aus. So wurden Sabotageaufforderungen verschickt, regierungsamtliche Anweisungen, Bankoperationen und Lebensmittelkarten gefälscht, ohne nennenswerten Erfolg. Denn rund 300 Anschläge, 400 manchmal, dieser Art wurden allmonatlich von uns aufgedeckt. Claro que me lo creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Obsesionada, la Stasi envió agentes al otro lado de las fronteras y, por supuesto, al país enemigo, la RFA. Los agentes realizaban acciones de sabotaje y desinformación. Compartían la información recabada con la KGB. Con la ayuda de películas educativas como esta, los agentes aprendieron a hacer registros de pisos conforme a las reglas del oficio. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Bundbadschloss um 9:10 Uhr. Da das obere Sicherheitsschloss nicht verschlossen war, verlief der Schließprozess schnell und ohne Komplikationen. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Im Schrank auf dem Flur
Ein Romanmanuskript, Die Sommerferien, 292 Seiten. Aprendimos los entresijos del oficio, cómo poner escuchas, cómo interrogar a la gente. Aprendimos a tratar a los informadores. Para mantener a los ciudadanos bajo control, la Stasi puso en marcha una vasta red de espías aficionados que reclutó entre la población. Los llamaban colaboradores extraoficiales. El proceso de selección duraba como mínimo 9 meses. Primero había que ver cómo se desarrollaban las conversaciones, hasta dónde estaba dispuesto a llegar el candidato, su lealtad al partido. Solo después se tomaba la decisión de que fuera o no colaborador extraoficial. Muchas personas, sobre todo en el sector financiero, se presentaban de forma voluntaria para ser uno de ellos. Un día seleccioné a un director general de una empresa que se había presentado porque ya no aguantaba los fallos de su empresa. Los colaboradores extraoficiales eran voluntarios, amigos, compañeros de trabajo o miembros de la familia del sospechoso. Firmaban un contrato con la Stasi, utilizaban nombres en clave y hacían informes a sus oficiales de enlace. En el colegio, en el trabajo, en todas partes, había que pensarse 2 veces lo que ibas a decir. Cuando quedabas con amigos para tomar un café y hablabas con ellos de política de forma crítica, sabíamos que en cualquier momento nos podían delatar. Los problemas empezaban con la mínima desviación. La Stasi te ofrecía redimirte convirtiéndote en colaborador extraoficial. En los archivos, los informes de los colaboradores extraoficiales se reconocen enseguida por la carpeta de color sepia. La reconstrucción de los archivos ha revelado la existencia de colaboradores con un perfil inquietante. Tras los nombres en clave de Stenberg y Erwin Mohr se esconden en realidad exoficiales de las SS. Como Josef Sednik, un guardia del campo de concentración de Auschwitz. Un hallazgo que pone en entredicho el mito de una Alemania del Este antifascista opuesta a la República Federal Alemana, a la que acusaba de ser más indulgente con los nazis. Ignorando sus propios principios, la Stasi aumentó el control sobre la población. Se podía sentir la presencia de la Stasi en el día a día. Detenían a la gente regularmente. La Stasi pretendía intimidar. El régimen quería que todo esto se supiese. Quería crear una atmósfera de miedo. Pese a todos sus esfuerzos, el régimen no conseguía acabar con la fuga de la población. En 1961, 3 millones de ciudadanos de la RDA se habían marchado a Alemania Occidental. El partido tomó una drástica decisión. 13 de agosto de 1961. Hay un muro de policías de la RDA en la puerta de Brandeburgo. Las comunicaciones entre el sector oriental y occidental se han interrumpido. El 13 de agosto de 1961, la RDA cerró las fronteras con su vecino y construyó un muro a través de la ciudad de Berlín. Lo llamó Barrera de Protección Antifascista. Sí, por supuesto que pensé que era una buena decisión, por la actitud que tenía la gente con respecto a su propio país. No podíamos permitir que los médicos se marcharan en masa de los hospitales de la RDA. Para proteger las fronteras, la Stasi acudió en refuerzo de la policía y el ejército. Impedir que cualquier ciudadano huyera de la RDA sería su prioridad hasta el final. Cruzar a Berlín Occidental se convirtió en un delito grave. La noticia me dejó consternado. No podía seguir viviendo en ese campo de concentración. Para mí era inimaginable permanecer en la RDA. Siempre he dicho que nací persona y no esclavo. Manfred tenía 18 años cuando decidió escapar al oeste. Su expediente, encontrado en los archivos, detalla en 2000 páginas su descenso a los infiernos.
la denuncia por parte de un colaborador extraoficial, el intento de fuga en coche y, por último, la detención en la autopista. Durante la detención preventiva en una cárcel de la Stasi, Manfred descubrió los métodos de los servicios secretos. Te iluminaban el rostro con 2 lámparas y te gritaban: Springa, eres el enemigo número 1 del Estado. Otro oficial de la Stasi me dijo: Springa, pensábamos que eras un ciudadano normal y corriente. Pero ahora sabemos quién eres en realidad. Eres un criminal. ¿Sabes lo que deberíamos hacer con los tipos como tú? Deberíamos meterlos en un hoyo y cagarles encima hasta el cuello. Manfred pasó 2 meses en cárceles de la Stasi antes de ser juzgado. Acusado de tentativa de fuga y terrorismo, fue condenado a 4 años de prisión en un juicio público destinado a disuadir a todo el que quisiera huir. Me parecía normal que se castigase a todo el que violase la ley, independientemente del delito. Estaba prohibido huir de la República Democrática de Alemania. La sanción estaba justificada. Nunca he necesitado libertad para viajar. Ni entonces, ni ahora. Con 18 años, Manfred fue sometido a trabajos forzados en varias cárceles del régimen en condiciones inhumanas. En la cárcel faltaba el oxígeno, lo que me provocó serios problemas en la piel. Tenía eczemas por todo el cuerpo. Cuando pedí ir al médico, me dijeron: le está prohibido. No pueden tratarle. Es un enemigo del pueblo. Está en contra de nuestro Estado y a favor de la política criminal del oeste. Me llevaron a una celda especial en la que mataban de hambre a los reclusos. A las 12 lo único que nos daban era una sopa de agua con 36 granos de cebada. Ni un gramo de tocino, ni carne, ni patatas, nada. Así es como esos cerdos comunistas querían acabar con nosotros. No consigo dejarlo atrás. No consigo olvidarlo. En las décadas de los 50 y de los 60, violencia, secuestros y asesinatos políticos estaban destinados a mantener bajo control a 16 millones de ciudadanos. Y eso no es todo. La reconstrucción virtual ha sacado a la luz los detalles de un plan de emergencia ultrasecreto, la Directiva 167. Preveía encarcelar y aislar en 24 horas a 80.000 personas consideradas peligrosas por el régimen. Todo estaba listo. Los lugares de internamiento, las alambradas, las camas. También estaba dispuesto quién vigilaría los campamentos. Y sobre todo, estaba decidido de antemano las personas a las que iban a encarcelar. Todas estaban fichadas. Estaba previsto hasta el nombre de los agentes que realizarían las detenciones. En los expedientes personales aparecía mencionado cada detalle, hasta la presencia de un timbre en la puerta de entrada. La Directiva 167 se actualizaba cada año. Era el arma total de la Stasi. En caso de crisis debía proteger de su propio pueblo al partido. Wenn heute unsere Arbeit als erfolgreich eingeschätzt wurde, so ist das in erster Linie Ausdruck dafür, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, die deutsche demokratische Republik gegen alle Anschläge
und Machenschaften unserer Feinde jederzeit zuverlässig zu schützen. Como recompensa a los servicios prestados, el jefe de la Stasi fue ascendido y se convirtió en miembro del Politburó, el máximo organismo político del país. En 1971, el nuevo secretario del Partido Comunista era Erich Honecker. Entre el este y el oeste reinaba un ambiente relajado. Se estaba produciendo un acercamiento entre los dos bloques enemigos. Hacia adelante, hacia atrás. A la izquierda, a la derecha. Hacia adelante, hacia atrás. Gracias a todos. En la Stasi cunde el pánico. Para Mielke, la distensión era una especie de contrarrevolución. Es decir, un método muy pérfido para debilitar el socialismo. Fue necesaria la intervención de los dirigentes soviéticos y del KGB para que Mielke aceptara la política de distensión. La RDA decidió jugar al juego de la distensión por razones económicas. Erich Honecker necesitaba dinero, así que pidió créditos a Helmut Schmidt, su homólogo en Alemania Occidental. A cambio, el régimen debía facilitar más intercambios entre las dos Alemanias y permitir el acceso a la RDA a los periodistas germano-occidentales. La Stasi tenía que cambiar el método para encubrir las violaciones de los derechos humanos de las que era culpable. En este contexto, Tatiana Sternberg, una joven empleada de un hotel berlinés, se enamora de Antonio, un italiano instalado en Berlín Occidental. La pareja decidió casarse, pero Antonio no quería vivir en la parte oriental. Tatiana hizo una solicitud oficial para abandonar la RDA, pero le fue denegada. Nos sentimos tan frustrados que hice un comentario del tipo: habrá que buscar otra forma de conseguirlo. Eso bastó para alertar a la Stasi. Tiempo después, descubrí en mi expediente que a partir de ese momento empezaron a vigilarnos. Nos vigilaban día y noche. El caso de la empleada de hotel sospechosa de tentativa de fuga pasó a ser lo que la Stasi denominaba una operación de observación. Recuperado en los archivos, su expediente revela las etapas de una intensa vigilancia. Estas fotos fueron tomadas delante de mi casa. Estábamos transportando muebles. También sacaron fotos de todas las personas que nos ayudaron e incluso de los objetos que trasladamos. En un informe sobre mí leí: la persona observada acaba de pagar 32 marcos y 33 pfennigs de la factura de electricidad. Quiere decir que los agentes de la Stasi o sus informadores estaban justo detrás de mí en la cola cuando pagué la factura. Tiempo después hubo fases en las que los agentes se colocaban de forma que yo pudiera verles para asustarme, pero también para que supiera que me tenían en el punto de mira. Las fotos fueron tomadas con cámaras ocultas. Abrían el correo utilizando máquinas especialmente creadas para este propósito. Dentro del ministerio, todo un departamento se encargaba de desarrollar medios técnicos para luchar contra los enemigos del pueblo. Nadie habla del Departamento de Tecnología Operativa. No era muy conocido, pero era muy importante. Sus empleados desarrollaron tecnologías que permitían realizar escuchas telefónicas, detectores de infrarrojos que podían instalarse en un coche fabricado en Alemania Oriental. Teniendo en cuenta los medios con los que contaban en la RDA, podemos afirmar que eran unos genios. A la tecnología hay que añadir la red de colaboradores extraoficiales. En su informe,
Tatiana descubrió que 12 personas de su entorno la vigilaban, en particular una compañera de trabajo del hotel. Descubrí en el informe que había dibujado un plano de mi piso. Informaba a la Stasi de las personas a las que veía, cuándo y dónde, quién me acompañaba a casa. Les contaba incluso cosas totalmente insignificantes de mi vida cotidiana. Esta persecución, a veces visible, a veces invisible, me llevó a un estado de estrés permanente. En el hotel en el que trabajaba me cambiaron de servicio y me pusieron a fregar platos. La dirección me sermoneó como si estuviéramos en un juicio. Tanta presión psicológica me hizo sufrir mucho. Por aquel entonces estaba embarazada y perdí al niño. La Stasi utilizó el plano que había dibujado su compañera de trabajo para proceder a la detención de Tatiana. Condenada a 3 años de prisión por planear la fuga, fue puesta en libertad en 1976 y consiguió pasar a Occidente. Se reunió con Antonio y se casaron en Nápoles. El matrimonio no duró. La Stasi había destruido sus vidas. Entonces comprendí que este régimen y la Stasi, que era su mano derecha, odiaban a sus propios ciudadanos simplemente porque querían irse a vivir a otro lugar, porque querían expresarse libremente y exigían libertad. La arbitrariedad. Las violaciones de los derechos humanos son conceptos muy relativos que hay que tratar con mucha precaución. ¿Qué son los derechos humanos? La gente quiere tener comida, una vivienda, quiere tener atención médica. La libertad de opinión, la libertad de viajar son importantes. Y es cierto que en la RDA no se gestionaron bien. Pero el Ministerio de Seguridad del Estado no hacía las cosas porque le parecieran divertidas, sino porque el partido nos ordenaba que las hiciéramos. Die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. A mediados de la década de los 70, alentados por las promesas de distensión política, aparecieron los primeros movimientos disidentes en la RDA. Concretamente en la ciudad universitaria de Jena, en donde Siegfried Reiprig estudiaba historia. Aunque llevaba el pelo largo y era un apasionado del rock, era un producto puro del régimen. Pionero a los 6 años de edad, Siegfried llegó a ser responsable de la sección Agitación y Propaganda de los estudiantes comunistas. Pero en la RDA, un solo paso en falso bastaba para levantar sospechas. Yo pertenecía a un círculo literario y de poesía del partido. Organizábamos seminarios locales. Un día uno de mis amigos se subió al escenario para cantar una canción infantil de Wolf Biermann. Fue un escándalo, porque en la RDA Biermann era un enemigo del pueblo. Crítico con el régimen, Wolf Biermann era uno de los pocos artistas que actuaba en Alemania Oriental. Su fama en Occidente lo protegía, pero el régimen le consideraba un peligroso enemigo. Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet mit dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen. Esa misma noche nos interrogó la Stasi. Sabían que procedíamos de familias fieles al régimen y nos presionaron para que nos distanciáramos oficialmente de Biermann. Y entonces por primera vez dije lo que realmente pensaba. ¿Qué me iban a hacer? ¿Fusilarme? Stalin llevaba muerto mucho tiempo. Nunca entendí por qué la gente ensuciaba la imagen de su país criticándolo ante Occidente. Era una cosa que no podía soportar.
En el transcurso del interrogatorio, la Stasi le propuso a Siegfried ser colaborador extraoficial. Cuando rechazó la oferta, la sanción no se hizo esperar. Siegfried fue expulsado de la universidad con 21 años. Fue mi muerte profesional. No vivía en un estado de derecho. No podía abandonar el país, ni contratar a un abogado para impugnar la decisión. Empecé a trabajar como obrero en la parte baja de la escala social, haciendo los peores trabajos. ¿Quieren saber lo que pensé al respecto? Que más le hubiera valido ir a clase ese día. Para mí, su comportamiento era inaceptable. Cada cual es responsable de su destino y debe asumir las consecuencias de sus actos. Al igual que Siegfried, muchos fueron degradados socialmente y marginados por oponerse a la línea del Partido Comunista. Una parte del ministerio, sobre todo los agentes de contraespionaje, comprendió que no se trataba de enemigos en el sentido estricto del término. Pero a Mielke le daba igual. Para él, estaban en contra de las decisiones del partido. Eran enemigos, adversarios ideológicos. El que fuera pionero y activista socialista pasó a ser objeto de vigilancia para los servicios secretos. Las 3.000 páginas que forman su expediente revelan la importancia que le concedió la Stasi. Abrían su correo sistemáticamente. Los colaboradores extraoficiales informaban a sus oficiales del nazi del menor acto y gesto que hacía. Pero la Stasi no se conformó con recabar información sobre Siegfried y su esposa. Presionó a la pareja con unos métodos muy particulares. Al llegar a casa nos dábamos cuenta enseguida de que alguien había estado ahí. La puerta estaba abierta, las luces encendidas y la radio funcionando. Sucedió en varias ocasiones. Mi mujer se aseaba en una pequeña habitación que daba al jardín. Desde ahí veía regularmente a un tipo con ropa de deporte que la espiaba escondido detrás de los setos. Todo esto puede leerse en nuestro informe. No me invento nada. La pareja fue víctima de lo que la Stasi denominó literalmente la descomposición psicológica. Un método malicioso de tortura que los servicios secretos elevaron a la categoría de ciencia. Se toman los principios de la psicología, ciencia que se supone que contribuye al desarrollo personal del individuo, y se les da la vuelta para conseguir lo contrario, es decir, la destrucción de la personalidad. Las técnicas de descomposición psicológica se enseñaban en la Universidad de la Stasi, donde esta disciplina tenía su propia cátedra. La reconstrucción de los archivos ha sacado a la luz las tesis doctorales de algunos oficiales. Los agentes utilizaban las técnicas de descomposición para elaborar operaciones de desestabilización. Existen ejemplos muy conocidos. Los oficiales de la Stasi entraban en los pisos, cambiaban algunos objetos de sitio o se llevaban solamente los trapos de un color y dejaban el resto. Y claro, si le cuentas a un psiquiatra que han entrado en tu casa para robar paños de cocina, te toman por loco. El objetivo era desacreditar al individuo dentro de su grupo. Si contaban que alguien había entrado en su casa para robar trapos o para cambiarlos de sitio, los tomaban por locos. Otra técnica consistía en repartir todos los días una carga de carbón en casa de personas que tenían calefacción central. El objetivo era perturbar la rutina del individuo en cuestión. Un procedimiento que perseguía el mantenerlo ocupado
para que no le quedaran fuerzas y no pudiera dedicarse a actividades disidentes. El método imperceptible no reemplazó al método de fuerza. En Jena, los agentes de la Stasi pasaron a la ofensiva y detuvieron a los disidentes. Para su sorpresa, Siegfried se libró. La Stasi tenía otros planes para él. Sería el elemento clave de una conspiración destinada a romper la unidad de su grupo. Mi amigo Jürgen Fuchs estaba encarcelado en Hohenzollernhausen, la prisión central de la Stasi en Berlín. Le enseñaron unos documentos escritos de mi puño y letra y le dijeron que yo estaba en la celda contigua, confesando y cooperando con ellos. Después, la Stasi difundió un montón de rumores sobre mí. Decían que me habían enviado de nuevo a la cárcel y me habían hecho colaborador extraoficial. Estaba bloqueado. Fue una época muy difícil. En 1981, Siegfried y su esposa fueron despojados de la nacionalidad germano-oriental y expulsados a Occidente. Un método utilizado con frecuencia por el régimen para deshacerse de los elementos refractarios. Desde el exilio, Siegfried trató de ponerse en contacto con sus amigos, pero los rumores difundidos por la Stasi habían envenenado la relación. Siegfried se vio solo, aislado. Tuvieron que pasar 10 años para que su nombre quedara libre de toda sospecha, gracias a su expediente que estaba en los archivos recuperados. Descomposición psicológica, vigilancia, detenciones. En la década de los 80, el sistema de represión estaba en pleno apogeo. La obsesión por el control de la Stasi hizo que los archivos crecieran exponencialmente. La sexta parte de los agentes estaba ocupada encargándose de 41 millones de fichas. En la actualidad, disponemos de fichas de personas que pasaron frente a un cuartel soviético. Hay fichas que contienen matrículas de coches occidentales. Casi nos da pena el chequista que tuvo que tomar nota de todas esas cifras. Hacia el final, el 60% de los expedientes sobre los ciudadanos de la RDA no contenían ningún elemento incriminatorio. Eran informes de control puramente preventivo de personas a las que no se les podía reprochar absolutamente nada. La Stasi amplió su red de colaboradores extraoficiales. Contaba con 189.000 personas, el doble del número de agentes. Algunos colaboradores eran menores de edad, como Angela Marquardt. Sus padres eran colaboradores extraoficiales, por lo que Angela fue una presa fácil. Me crié en el regazo de esas personas. Era una niña cuando entraron en mi vida. Me parecían muy majos, se interesaban por mí, por mi colegio, mis actividades deportivas. Claro que tenían sus razones para ser amables. A los 15 años, animada por sus padres, Angela firmó la declaración de compromiso con la Stasi. Su nombre en clave era Katrin Brandt. Me hicieron preguntas sobre mis amigos de clase, como por ejemplo Silke y David. Hoy sé que la madre de Silke había realizado una solicitud para abandonar la RDA, pero en aquel momento lo ignoraba por completo. Ahora entiendo por qué se interesaban por ella. Me pusieron a prueba para ver hasta dónde podían llegar conmigo. Recuerdo que mis padres me pidieron que escribiera un informe sobre David. No me siento orgullosa de haberlo hecho, pero hice lo que me dijeron que hiciera. La Stasi puso a prueba a Angela porque la estaban preparando para tomar el relevo. Cuando alcanzase la mayoría de edad, la joven estaba destinada a infiltrarse en los círculos religiosos. Angela lo descubrió gracias a la apertura de los archivos.
Habían planificado mi vida hasta 1995, habían trazado mi trayectoria. Debía incorporarme a un grupo religioso. En mi expediente pone que después tenía que estudiar teología y al acabar la carrera sería operativa. Los archivos han revelado que había 1.300 menores que habían sido captados en los patios de recreo de las escuelas. El más joven tenía 12 años. Pero en el momento en el que Angela firmó su contrato con la Stasi, se produjo un auténtico terremoto político. El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue nombrado secretario general del partido en Moscú. Gorbachev inició reformas, consciente de las grandes dificultades económicas y políticas del mundo comunista. En el bloque oriental, sus proyectos desencadenaron una verdadera gorbimanía, de la que los agentes de la Stasi no se libraron. Yo era un admirador incondicional de su política. Leí todo lo que escribió, incluso conseguí sus libros de forma ilegal. Lo admiraba porque te transmitía la sensación de que el cambio era posible. Para ser honesto, de Gorbachev pensé cosas buenas durante un cuarto de segundo como mucho. Sabía muy bien que iba a acabar con el sistema. Me entristeció porque sabía que era el principio del fin. En Alemania Oriental empezaba a brotar una oposición popular alentada por los vientos de libertad que soplaban desde Moscú. A partir de 1989 se organizaron manifestaciones pacíficas por todo el país. La Stasi estaba presente para grabar y para detener a la gente. Pero sus maniobras intimidatorias eran cada vez menos efectivas. Con este ambiente tóxico, el 7 de octubre de 1989, la RDA celebra su 40 aniversario en presencia de Mikhail Gorbachev. En las imágenes oficiales, todo el mundo aparecía sonriente. Sin embargo, lejos de los festejos, ante las cámaras de la Stasi, las filas de manifestantes aumentaban de tamaño. Arruinar el aniversario de la RDA sería la última humillación. Al día siguiente, la situación era muy seria en el Ministerio de Seguridad del Estado. Mielke creía que había llegado el momento de utilizar su arma secreta, la Directiva 167, diseñada en la década de los 60. Incluso consiguió el apoyo de Honecker. Pero ante los padres y madres que paseaban tranquilamente con sus hijos, la Directiva 167 se derrumbó como un castillo de naipes. Derrotado pacíficamente por el pueblo, el partido renuncia a la violencia. Impotente, la Stasi se limitaba a anotar las consignas que en su mayoría la cuestionaban. Conscientes de que las cosas estaban cambiando, algunos departamentos empezaron a destruir los archivos más comprometedores. Aquella noche, la barrera de protección antifascista tan estrictamente custodiada por la Stasi cedió. Mejor aún, fue uno de sus agentes que ante la multitud no tuvo más remedio que abrir el primer puesto de control en Bornholmer Straße. ¡Es maravilloso! Estábamos todos petrificados de miedo, sentados a oscuras en las oficinas, con las cortinas echadas, esperando que no nos pasara nada. Lo vi en la tele.
Eran tiempos de fuertes emociones. Nos preguntábamos qué iba a ser de nosotros. ¿Qué puedo decir? Era la guinda del pastel de la catástrofe. Yo estaba muy triste. La gente había cambiado de la noche a la mañana. Les manipularon por dinero. Nunca fui a buscar los 100 marcos de bienvenida que la RFA repartía a todo el mundo. Prefería que me cortasen la mano. La reunificación todavía no era más que un proyecto. Pero enseguida fue evidente que si no había un partido comunista que proteger, los servicios secretos germano-orientales no tenían ninguna razón para existir. El 30 de junio de 1990, la Stasi simplemente se disolvió tras 40 años de buenos y leales servicios. Cuando la Stasi se disolvió, tuvimos que ir a la oficina por última vez para entregar el arma de servicio, el equipo y las llaves. Todos recibimos una prima de 8.000 marcos orientales que había que cambiar por marcos occidentales y a otra cosa. Ironías del destino. Omnipresente y omnipotente, la Stasi lo tenía todo previsto, salvo su propia caída y la del régimen que protegía.